Mucho humo, mucho humo. No te quemes con noticias falsas. Noticias falsas. Entrevistas. Once y 46 en la Argentina, continuamos haciendo el programa acompañándolos hasta las 13. Algunos mensajes que Feló, por ejemplo, dice: ¿andará con el torrado, el Aeropress? Yo calculo que sí. Todo lo que yo me preguntaba, el café de torrado. Yo calculo que sí, pero bueno, después se quejan de un poquito de ruido. Probablemente sea mi teclado y la computadora lo que haya estado haciendo ruido. No, nada de la vecina acá cambiando nada, ni haciendo nada, ninguna de esas cosas, porque tampoco hay vecinos a esta altura. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar un poquito acerca de cómo cuidar alguna de nuestras cosas eléctricas / electrónicas en este clima tan particular en Corrientes, donde la gente por ahí abusa de determinadas cuestiones, llámese estufas, caloventores. Lo hablamos un poquito la semana pasada, ¿no? Está con nosotros Lucas Dos Santos, él es electromecánico y bueno, viene a hablar un poquito de todas estas cosas con nosotros. Lucas, buen día, ¿cómo estás? Y gracias por estar acá. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Te digo, este tipo de consultas de cómo cuidar las cosas, ¿se dan más en verano o en invierno o es indiferente? Bien, es indiferente. Un poquito en invierno es un poco más difícil, ya que tenemos inviernos muy cortitos. Exacto, y muy fríos. Sí. Entonces, por ahí uno hace abuso de los electrodomésticos en esos días de frío que son tan cortitos acá en Encima Corrientes. Yo pienso que, antes, por ejemplo, el horno, la pava era gas, ¿no? Entonces vos podías prender una estufa y no sé si había tantas complicaciones como hoy. Un día de frío, prendo el horno, prendo la estufa, prendo la pava. Me parece que todas esas cositas fueron sumando a que por ahí podamos tener algún infortunio en ese sentido. Totalmente, hoy en día hasta las cocinas ya son eléctricas. Exacto. Todo eléctrico. Y todo pienso eléctrico. Que en el verano te consulta por el abuso del aire acondicionado y en invierno ahora por el abuso de la estufa. Totalmente, la estufa para calefaccionar el ambiente, para calefaccionar el agua, que son los mayores consumos que tenemos. Porque pienso también en que probablemente el sistema de la mayoría de los domicilios, salvo que sean nuevos, no están preparados para tanto consumo y eso genera algo de inconveniente. Claro, lo que pasa es que a lo mejor las casas, de hecho el 75% de las casas que nosotros tenemos acá en la ciudad no está preparada para este tipo de artefactos, ¿verdad? Claro. Entonces a la hora de utilizarlo siempre podemos tener algún tipo de inconveniente en la red eléctrica de la casa que puede un recalentamiento, un incidente en la misma red y hasta un principio de incendio, que es la parte más preocupante. Sí, que últimamente ha ocurrido acá en Corrientes. Claro, sí, viene ocurriendo. Sí. Ese fue el disparador, esta situación que se dio en un departamento por una plancha que había hecho un corto, y de ahí empezamos a hablar un poquito de esto. ¿Cuál es la mejor manera empecemos de lo general a lo particular, creo, ¿no? De por ahí estructurar nuestro sistema eléctrico. Yo veo diferencias en torno a que, por ejemplo, en la casa de mis viejos, todo pasaba por una caja central donde estaba toda la cuestión eléctrica de la casa pasaba por ahí, y ahora veo que para ser más prácticos y detectar más rápido el problema, las fases están individualizadas en cada habitación. ¿Eso es lo recomendable? Sí, bien, no sé si es recomendable, pero es un uso que se lo puede dar, es una práctica que se lo puede dar, ¿sí? Yo lo que quería, vamos a diferenciar dos cositas, que sería una la parte de seguridad eléctrica en un domicilio y el otro lo que sería el consumo, el disminuir el consumo eléctrico en un domicilio, que son los dos pilares fundamentales, ¿sí? Y si podemos terminar a hablar un poquito de la instalación de paneles solares y esas cosas al final, lo podemos lograr, ¿sí? El problema principal hoy en día radica es que en la Argentina tenemos una alta demanda de electrodomésticos que están entrando al país que no cumplen con las normas mínimas eléctricas de seguridad, como son las estufas, como son los radiadores, como son las duchas eléctricas. Cabe aclarar que las duchas eléctricas que se utilizan en la casa no están permitidas el uso en todo el territorio argentino. Están prohibidas. ¿Ducha eléctrica es el calefón? ¿Es otra cosa? Es el calefón eléctrico que nosotros lo ponemos en el baño, que se conecta con un cable y prendemos y se prende en forma automática. Bueno, eso está prohibido en todo el territorio argentino.
Sí, está prohibido, ¿sí? Y su uso, al igual que los calefactores chiquititos, básicamente es por el bajo costo que tiene en adquirirlo. O sea, cualquier familia puede comprarlo por el bajo presupuesto o el bajo costo que tiene. Sí. Lo mismo con los calefactores. Son de muy bajo costo y entonces la gente lo compra, ¿verdad? Pero bueno, a mí no me preocupa mucho ese tipo de equipamiento, si más bien lo que deberíamos hacer y lo que la gente, y quiero esto que se interprete, es tratar de que la casa, la instalación eléctrica que tenga sea buena. Si la instalación es buena, como vos bien lo dijiste, el tablero o esa caja o cuadro que tenemos está bien hecho, digamos, no hay problema para tener inconvenientes con los electrodomésticos. O sea, la base de la electricidad en la casa, estamos hablando, empezar por ahí. Empezamos por ahí, es la base en la casa, ¿sí? Entonces ese cuadro tiene que tener 3 elementos que son muy comunes, muy conocidos en la parte eléctrica, que es el disyuntor diferencial, son las térmicas, se llaman interruptores termomagnéticos, y es la puesta a tierra. Si nosotros esas 3 cositas las tenemos bien puestas en la casa, no tenemos por qué tener inconveniente con ningún artefacto eléctrico o con la instalación de la casa. Sí. ¿Sí? Es lo primero que tenemos que cuidar. Y en general suelen no estar estos 3 elementos en algunas casas, o ¿con qué casos te encontrás vos por ahí en esta parte en cuanto a las instalaciones de la casa, la base? Bien, la mayor parte de los incendios ocurre con esto. O sea, cuando hay un principio de incendio o un incendio que viene de la parte eléctrica, es porque no tenían ese tablero, ese cuadro o la instalación de la casa debidamente adecuada. Es por eso, sí. Bien. Entonces, a tener en cuenta primero las instalaciones básicas eléctricas de la casa. A tener en cuenta. Que tenga esos 3 elementos. Es principal. Ok. Pienso en esto que dijiste de la no autorización. ¿A qué le tengo que prestar atención para saber si es recomendable su uso? En caso de que yo quiera adquirir algo. Sí, lo que pasa es que es muy difícil porque hay negocios que son de primera línea acá en Corrientes, que vamos y compramos y nosotros decimos, bueno, esto es un producto bueno, y hay veces que no es así. Es un producto que no es bueno. Hay algunos sellos, algunas normas, las normas IRA que deben tener, digamos, pero a la hora de comprar es muy difícil que uno pueda detectar si realmente es legal o es ilegal o sea, si entró en forma legal o en forma ilegal al país ese electrodoméstico. Es muy difícil, por eso olvidémonos del electrodoméstico y concentrémonos en la protección de nuestra casa. ¿Se entiende? Me parece bien. Entonces, voy por ese lado, que además de esto que vos decías, estos 3 elementos que tengo que tener en cuenta para decir, bueno, tengo una instalación segura. En caso de que por ahí yo no estén en ese lugar, digamos, que me imagino puede pasar, ¿a qué le tengo que prestar atención? ¿Cómo me doy cuenta, no sé, si los cables ya no me están aguantando? Digo, en mi casa pasaba, por ejemplo, que prendíamos 2 aires y ¡pum!, saltaba todo. Entonces, ¿esas son señales de que tengo que prestar atención al sistema eléctrico de la casa? Claro, son señales, y son señales que ya fueron tarde, o sea, nos dimos cuenta tarde. O sea, una vez que saltó la llave, ya es tarde, ¿verdad? O muchas veces por ahí se siente olor a quemado, olor a un plástico con temperatura. También, que son señales que nos pueden indicar que hay algo que no está funcionando bien en la casa. Pero eso es lo que justamente queremos evitar. Prever que eso no suceda, ¿verdad? Entonces la mejor manera es llamar a algún técnico, a algún amigo electricista que pueda ir y medir y censar cómo están ese cuadro, ese tablero, y ellos van a definir realmente si puede haber o no algún inconveniente. Y además de eso, de por ejemplo, no sé, olor al cable quemado o algo, ¿hay otras señales que nos ayuden a prevenir de que algo está pasando mal en las instalaciones eléctricas? Sí, la verdad que no sé, alguna descarga, algún consumo excesivo en la factura de la luz, por ejemplo. Si la energía eléctrica se nos fue el doble el costo, hay algo que está fallando, que está funcionando mal en la casa, ¿sí? ¿Cuánto tiempo, o sea, cada cuánto tiempo es recomendable la revisión, esto que vos decías, llamar a un técnico para que venga, mida si está todo bien? Pienso, no sé, antes de que llegue el verano, por ejemplo, con las temperaturas que tenemos nosotros, ¿es recomendable
tratar de chequear cómo está todo. Sí, si bien no hay un tiempo determinado para eso, o por lo menos la norma no dictamina un tiempo para eso, pero sí podemos, por ejemplo, si compramos un electrodoméstico nuevo, hacer una revisión para ver si la instalación va a aguantar. Va a aguantar. Y en términos de cosas, ¿cuántos electrodomésticos me aguanta una instalación bien hecha, digamos? O sea, tengo una heladera, tengo un hornito, tengo una pava. ¿Hasta cuánto es mi límite? Claro, no hay un límite para eso, ¿no? Hay un límite, hay que calcularlo y dimensionar la instalación de la casa. Por ahí pienso también en esto que pasa mucho, no sé, el uso de las zapatillas y de conectar muchas cosas al mismo tiempo. Eso también hay que tenerlo en cuenta, no tener muchas cosas enchufadas al mismo tiempo. Claro, totalmente. De eso iba a hablar justamente cuando pasamos el tema de consumo, cómo bajar el consumo energético, ¿verdad? Bien. A ver, una zapatilla es una donde enchufamos un montón de electrodomésticos, ¿verdad? Bueno, ese cablecito va a un enchufe y ese enchufe tiene una alta carga, ¿sí? O sea, está muy sobrecargado ese enchufe, que eso tiene un cablecito que lleva hasta el cuadro. Si el cuadro eléctrico detecta que está con sobrecarga, actúa un interruptor y lo saca de servicio. Ahora, si el cuadro no está bien dimensionado, ¿qué es lo que pasa? Eso sigue consumiendo hasta que puede llegar a recalentar el cable y ocurrir un principio de incendio, tanto en la zapatilla como en el electrodoméstico. Que es lo que, digo, más de uno debe encontrar alguna zapatilla con un enchufe un poco derretido, ¿no? Claro, se me han derretido exactamente. Sí, exactamente. Bien, y bueno, para la parte de bajar los consumos energéticos, esto digo es aplicable tanto en verano como en invierno, ¿no? Porque por ahí nosotros cuando hablamos de bajar el consumo nos concentramos solamente cuando ocupamos aire, cuando más ocupamos quizás, que es cuando hace calor, porque bueno, un poco uno no puede estar tampoco sin acondicionarse con las temperaturas que tienen corrientes, pero esto de bajar consumos es aplicable tanto en verano como en invierno. Totalmente. Incluso pienso en otros electrodomésticos que podríamos sumar, por ejemplo el microondas, la pava eléctrica, que por ahí pienso que en muchas casas son cosas que se utilizan muy de seguido. Totalmente. Pero bueno, ¿cómo podemos hacer entonces para optimizar el consumo? Bien, para el caso del invierno, que nosotros estamos ahora en periodo de invierno, hay dos cosas que nosotros queremos calefaccionar en la casa: el ambiente y el agua. Son las dos cosas. Para el agua, nosotros utilizamos el agua caliente para múltiples tareas en la casa que podemos simplificarlas, ¿sí? Creo que la que no podemos evitar es la ducha. Claro. Es bañarnos con agua caliente, es lo que todos queremos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es reducir hacer una ducha rápida, no más de 5 minutos por persona, y en caso de una familia numerosa, tratar de hacerlo todos en un mismo periodo, o sea, todos a la noche. Nos bañamos todos juntos a la noche, utilizamos el agua caliente y podemos o apagar el calefón, el termotanque eléctrico, hasta el otro día a la noche para volver a ducharnos. ¿Sí? O sea, vos decís aprovechar un periodo de tiempo en el que se use esa agua caliente y no distribuirlo en distintos momentos del día. Claro, él lo que dice es, tenemos termotanque, no lo dejemos prendido todo el día calentando agua, sino que lo prendemos solo en el momento en que nos vamos a bañar. Exactamente. Claro, es una forma de reducir, no tener el termotanque prendido las 24 horas, que consume mucha energía. ¿Sí? Lo mismo a la hora de lavar los platos, también podemos prender un rato, lavamos... claro, que calienta un poquito el agua y nos ayude. Lavamos los platos y después lo apagamos. ¿Sí? Bueno, con el tema de la ducha rápida. Después, para el ambiente, que también es algo que queremos calefaccionar, durante el día tratar de optimizar la luz solar y una ventilación natural para no estar utilizando el equipo, calefactores eléctricos. La casa, digamos, abrir un poquito, dejar que entre el sol. Exactamente, abrir un poquito la casa, que se renueve el aire de la casa y permitir que entre la luz solar para que calefaccione en forma natural la casa, así evitamos el uso de electrodomésticos también. Está bueno porque uno por ahí le tiene miedo al frío y dice, no, como voy a abrir, a veces entra todo el frío. Y sin embargo ayuda a que justamente el frío que ya tenemos en el ambiente, la humedad, se vayan un poquito, digamos. Exactamente, que todo no hace falta abrir toda la ventana o toda la puerta, sino un poquitito para que armar ese llamado corredor de aire, ¿no? Que cambie el aire del interior de la casa.
Está bueno eso. Algo más que tengamos que digo, hablamos de termotanques, hablamos de ducha rápida, airear un poquito los ambientes en este caso. Y bueno, puede ser una revisión de la iluminación, o sea, revisar todo, que quede todo apagado en la casa, que quede solamente los elementos como la heladera o también hay electrodomésticos que quedan en stand-by prendidos, apagarlos. La famosa lucecita roja en caso de la tele, por exactamente, ejemplo. apagarlo, lo podemos apagar, digamos, y así reducimos al máximo el consumo eléctrico del hogar. Tema cargadores, digo, lo solemos hablar mucho, y esto de dejar el cargador enchufado, viste que por ahí genera también un inconveniente. Entiendo que hay algunos que ahora ya no siguen generando esa temperatura, pero para evitar el riesgo, la recomendación es desconectarlos. Sí, siempre desconectarlos. Y te pregunto, ¿hay algunos electrodomésticos que sobrecarguen más energía que otros, de los que tengamos que tener más cuidado? Por ahí pienso también en los secadores de cabello, no sé. Sí, el secador de cabello lo podés dejar enchufado. No tiene algún consumo, pero los electrodomésticos que tienen esas lucecitas rojas que quedan en stand-by son esos los que siempre siguen consumiendo energía eléctrica. Y que incluso es mayor, digamos, el consumo, o es por el tiempo prolongado en el que está en ese tipo de consumo de stand-by. Claro, el consumo es mínimo, pero si nosotros sumamos todas las horas que estuvo en el mes que estuvo encendido, digamos, eso también suma energía, sí. Bueno, está bueno porque, insisto, uno no le da importancia a estas cosas hasta que las cosas pasan. Lamentablemente, que es como vos decías hoy, si ya saltó la térmica, y bueno, ya llegamos tarde porque ya hay un inconveniente. Entonces, simplemente para repasar para la gente y ver si alguno no tiene una pregunta, pero es esto de, antes de introducir un electrodoméstico a nuestro ecosistema doméstico, pegarle una revisadita, ver que todo esté en condiciones para evitar el inconveniente. Eso como máxima, ¿no? Y vos decías lo de los paneles solares, que entiendo puede ser también una respuesta a esta, por ahí también a la saturación del sistema eléctrico. Pero, ¿cómo se está dando eso acá? ¿Se está implementando? ¿Se está llevando adelante la implementación de los paneles? Sí. Ahora, hace no mucho tiempo atrás, se pudo instalar los medidores bidireccionales en las casas. ¿Qué quiere decir esto? Uno, además de ser un consumidor de energía, puede ser un generador de energía. Entonces, uno instala paneles solares en la casa, consume la energía de esos paneles solares propia a la casa, y la energía que sobra puede inyectar a la red, ¿verdad? E inclusive bajar, en una cuadra, si hay 10 casas, hay 4 casas que tienen paneles solares, puede esas 4 casas entregarle la energía a las otras 6 restantes. ¿Se entiende? Entonces es algo que se está implementando y de a muy poquito se está empezando a aplicar acá en Corrientes. Nosotros trabajamos muchísimo con paneles solares, trabajamos más en lugares donde no llega la energía eléctrica, que es donde más rurales por ahí. Claro, más lo solicita, que más necesitan, pero muy de a poquito se está empezando a instalar acá en la ciudad paneles solares para que la gente pueda tener su autoconsumo y poder inyectar en la red también la energía. ¿Y por ahí excedente. qué alcance tiene el uso de la energía solar, por ahí de los paneles? ¿Hasta dónde alcanza más o menos? ¿O depende de depende de cuánto sol hay o no? ¿Hasta qué alcanza para cubrir más o menos? Una casa vos podés cubrirla, hay una inmensidad de sistemas solares y de equipamientos para poner. Una casa uno puede ser autosuficiente, o sea, si querés desconectarte de la red y consumir solamente energía eléctrica. Es más, podés no solo el autoconsumir, sino toda la energía que te sobra podés inyectarla a la red, como lo dijimos recién, digamos. O sea, no tiene límites. Mira, pero no influye si está nublado. Sí, claro, si está nublado. No hay electricidad. No, hay poca. Si está muy soleado, hay muchísima. Y digo, también el carácter amigable con el ambiente de la generación y la utilización de la energía solar, porque también es cierto que nuestra región en ese sentido dota de muy buena presencia del sol a lo largo del año. Como vos decías, tenemos un invierno corto y así todo el sol es fuerte, entonces
puede dotarnos de energía más allá de las condiciones por ahí que puedan llegar a ser nubladas. ¿Cómo funciona esto? ¿Tiene una batería? ¿Esa batería mantiene la energía mientras después se va cargando? Sí, en el domicilio se puede instalar los sistemas o con batería o sin baterías, Okay. indistintamente. Si uno quiere utilizar la energía a la noche, donde no hay sol, o los días que está nublado, puede poner acumuladores de batería, guarda la energía ahí y después lo utiliza a la noche. Y durante el día usan energía solar. Y por supuesto que es una energía renovable, una energía pura, ya que viene del sol, la transformamos en energía solar, energía eléctrica, así que es una energía totalmente pura, ¿verdad? Es interesante porque también pienso en el ahorro, ¿no? Más allá de que uno puede decir, bueno, es una inversión, porque al principio es una inversión, imagino, importante también poder pasarnos a ese sistema si se quiere, pero a la larga se termina pagando porque vos, como decías recién, de día te desanclás del sistema eléctrico porque estás usando el sistema solar, y en todo caso a la noche, si no tenés baterías, te conectás a la red y ahí empezás a utilizar, digamos, me parece que ahí también hay una inversión que se capitaliza a largo plazo. Sí, totalmente. Los estudios de mercado que se hicieron, más o menos en 4 o 5 años uno amortiza la instalación y después ya la energía es gratuita, ¿verdad? Sí, acá leo un poco los comentarios, dice, ¿para qué hacer una zapatilla con 5 entradas si no se puede enchufar todo junto? Tal cual. Acá Felón cuenta, yo la semana pasada casi se me quema el calo ventor, lo enchufé con una zapatilla vieja que tenía, más injerto que Frankenstein, todo tipo de cables, y yo bien boludo voy y la enchufo con eso. Bueno, un poco lo que pasa. Bueno, hay que a prestar tener en un poco de cuenta atención. los consejos que está dando acá. Yo creo que es eso también, ¿no? Mirar dónde voy a poner donde quiero enchufar algo que encima sé que consume. Digo, si no sé, el secador de pelo, decía Juli, si veo que el enchufe está más o menos y no lo enchufo ahí ya porque la temperatura que va a generar el consumo me puede traer inconvenientes. Digo, hay que prestar atención también. Sí, pero es un poquito más de lo que hablamos. Las zapatillas no son normalizadas. Claro. O sea, no deberíamos utilizar zapatillas. Okay. Entran al mercado en forma no legal, ¿verdad? Exacto. Digo, para repasar, nuevamente, repito, revisemos cada vez que vamos a ingresar un electrodoméstico a nuestro sistema, miremos un poquito cómo está la cosa. Esto que decía incluso hoy más temprano Lucas también, tener en cuenta la seguridad eléctrica del hogar y tener en cuenta también las condiciones de lo que vamos a utilizar. Por ahí no dejar los electrodomésticos enchufados, aquellos que tengan ese consumo en stand-by, porque a largo plazo nos van a generar también justamente un costo porque están enchufados mucho tiempo. Pero y la recomendación de los paneles solares me parece también muy buena. Lucas, algo que te haya quedado por ahí en el tintero y que diga, che, no te preguntamos sobre esto y me parece que está bueno aclararlo. Bien, no sé si hay alguna pregunta a ver si hay alguna pregunta de la gente. Si no, creo que por lo menos el otro día vi un informe en el que afirmaban que las ciudades con más paneles solares registraron un aumento de la temperatura. Bueno, un dato que aporta Julio, que no sé si los paneles solares generan una temperatura residual que se traslada a las ciudades. No, creo que no. Pues me parece que queda ahí en el consumo, digamos, se agota en el mismo consumo. Lo pienso desde el lado lógico, ¿no? Sin el uno toca los paneles solares, la superficie del vidrio. Y no está caliente. Y no están tan calientes. O sea que no generaría esa cuestión residual. Bueno, Lucas, la verdad que primero muy interesante, muy didáctico. Sobre todo que eso está bueno también para que todo el mundo lo entienda. Pudiste bajar el lenguaje de electromecánico para que todos entendamos. ¿Y vos trabajás de manera independiente? Sí, trabajo en el sector energético en forma privada ya hace muchos años acá en la ciudad de Corrientes. Buenísimo. Bueno, Lucas, la verdad te queremos agradecer por pasarte y por ayudarnos también a entender cómo podemos ahorrar al fin y al cabo también no solo el consumo, sino con el bolsillo, que también me parece que es importante para que uno aprenda, ¿no? Porque si no le cuesta, uno no termina aprendiendo, lamentablemente. Totalmente. Bueno, y para tener más precaución, ahora sobre todo temporada alta, invierno, que están a full los calentores, las estufas. No enchufarlo con zapatillas. Claro, no enchufar en las zapatillas. La lección del día es no utilizar las zapatillas. Ok, pero sí en un enchufe directo. Eso es lo recomendable. Es lo recomendable, sí, en forma directa.
Ok. Lucas, gracias por haber venido. Un Gracias placer. a ustedes. Cuando quieras, a disposición. Lucas Dos Santos, ingeniero electromecánico, nos daba algunas recomendaciones para hablar un poquito acerca de cómo cuidar nuestro consumo y como consecuencia también cómo cuidar los electrodomésticos y no exponernos a situaciones que pueden ser un poquito más complejas desde que nos salte la térmica a un principio de incendio como mencionábamos hoy. 12:10, nosotros hacemos una pequeña pausa y ya venimos con más del programa. Dale.